ha señalado a través de sus redes sociales, el congresista de la República, dice lo siguiente: ante todo esto solo queda una conclusión: el presidente no quiere dar la cara. Bueno, a esta opinión, a esta declaración, la persona que ha respondido al respecto es Roy Espinosa, ¿no? El abogado del presidente Pedro Castillo. Esta es la situación que estamos viendo, este es el panorama que tenemos actualmente. Si bien es cierto, el presidente ha tenido que responder ante la Fiscalía y ante el fiscal porque es un tema judicial, pero no ha querido dar la cara ante el Congreso de la República. Pero para analizar este tema y esta situación, estamos en un enlace y en una comunicación con José Chevasco. Él es exoficial mayor del Congreso, con una larga trayectoria política y experiencia sobre todo. ¿Cómo está, señor Chevasco? Bienvenido a Conectados TV. Muchas gracias, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, señor Chevasco? Usted, que es una persona de larga trayectoria, experto trabajando manejando esos temas políticos, manejando a políticos también, asesorando. ¿Cuál es su opinión respecto a esta situación que se ha presentado, ¿no? Con eso se toma como una burla el tema de que el presidente los haya dejado prácticamente listos y preparados para poder interrogarlo, ¿no? Y hoy muy temprano tomó la decisión, por recomendación de su abogado, de no responder ante la Comisión de Fiscalización. Sí, podríamos interpretarlo como una falta de respeto y una burla a la representación parlamentaria, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta de que él había fijado ya esta fecha para poder brindar sus declaraciones ante la Comisión de Fiscalización. Como bien lo has señalado tú en la introducción a esta entrevista, han sido reiteradas oportunidades que el señor presidente fue requerido por la Comisión de Fiscalización. Y a esta última, pues lamentablemente, faltando minutos para que ésta se realice, él simplemente se fue de viaje. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Si bien el abogado ha señalado de que no han permitido de alguna manera que el presidente se presente ante la Comisión de Fiscalización porque ellos ya tienen un informe ya prácticamente terminado. Esa es la versión, ¿no?, del abogado. ¿Qué tan cierto puede ser esto? Pese a que también el señor Héctor Ventura ha señalado que solo tienen 2 días para presentar el informe. A ver, muchas personas confunden el debido proceso judicial con el debido proceso político. Esto parte de que muchos de los abogados, como es el caso que nos atañe esta tarde, interpretan que el debido proceso político debe ser similar al debido proceso judicial. Por ejemplo, el señor abogado ha manifestado de que el parlamentario Ventura ya adelantó opinión. Sin embargo, los políticos tienen inmunidad y forman parte del trabajo que realizan el poder realizar opiniones y votos en forma libre. No están sujetos a mandato imperativo. El Congreso es un órgano político, no es un órgano jurídico. Consiguientemente, lo que se trata de alguna forma es de confundir a la opinión pública. El Parlamento, como órgano político, puede realizar, los parlamentarios pueden opinar libremente, y porque la opinión de uno no significa que ello vaya a ser aprobado por todos. Es decir, el señor, digamos, Acuña puede dar una opinión, pero en el seno de la comisión no puede aprobarse lo que su opinión transmite, a diferencia de un juez, ¿no?, donde él sí decide. Y un adelanto de opinión pues ya va a desfigurar la sentencia, que debe ser totalmente objetiva. Por esa razón, la comisión, presumo, va a emitir su informe. Este informe va a ser aprobado, seguramente después enviado a la Fiscalía de la Nación, con el objeto de que la Fiscalía pues tenga buen recaudo la investigación del Congreso y oportunamente, es decir, pasado el periodo de mandato presidencial, pueda presentar, si lo cree conveniente, una denuncia constitucional ante el Congreso. Ahora, lo que tenemos es un Congreso de la República que actualmente no tiene casi prácticamente nada de aprobación por parte de la ciudadanía, ¿no? ¿Cuál es su lectura de usted?
Una cosa es la legitimidad y otra cosa es la legalidad. O sea, bien, es cierto, el Parlamento goza de un amplio rechazo ciudadano, pero ello no lo inhibe de que es un Parlamento legalmente constituido y que tiene normas y procedimientos que tienen que respetar. Son dos cosas distintas, ¿no? La simpatía, la legitimidad, y otra cosa es la legalidad con que el Parlamento viene funcionando. Ahora, se ve constantemente una especie de enfrentamiento, por así decirlo, de alguna manera, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sí, claro. Al no gozar el gobierno con una mayoría parlamentaria, actualmente el Parlamento tiene 12 grupos parlamentarios. El grupo parlamentario oficialista se ha dividido. Eran 37, ahora son 16. Consiguientemente, ello genera un clima de confrontación permanente, ¿no? Todo el año que ha transcurrido y que concluye en julio, el primer año parlamentario, hemos tenido un enfrentamiento permanente, ¿no? Censuras a ministros, interpelaciones, cambios de gabinete, en forma permanente, o sea que hay un desequilibrio total, ¿no? ¿Y esto por qué sucede? Porque la población no ha querido darle al gobierno una mayoría en el Parlamento. Y así va a suceder siempre. Los últimos 20 años políticos que tenemos en el país, los gobiernos no han tenido una mayoría parlamentaria. Han tenido que construir mayorías, digamos, que van adecuándose al momento y la circunstancia política, ¿no? Y seguramente de mantenerse el presidente de la República en el poder es la característica que tendrá la política peruana durante los siguientes 5 años. Ahora, va a ser casi un año que está Pedro Castillo y no se ve ni se ha construido ningún tipo de alianza entre los partidos, al menos en lo que es dentro del Congreso de la República, para que de alguna manera esto contribuya a la estabilidad, porque estamos en un momento de inestabilidad social, política, que no ayuda ni favorece en nada absolutamente. Hay alianzas no con los grupos, pero sí con parlamentarios miembros de grupos. Y eso lo hemos visto en algunas votaciones, ¿no? Donde determinados parlamentarios de determinadas bancadas han votado a favor del gobierno, en leyes también que se han votado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sí es tangible es que el gobierno no ha sabido construir una mayoría parlamentaria, así sea de carácter dinámico, es decir, que se ajuste a las circunstancias. No ha sabido todavía construir eso, ¿no? No sé si lo va a llegar a construir teniendo en cuenta todas las investigaciones que tiene el gobierno, las crisis, las permanentes críticas a sus altos funcionarios y ministros de Estado. A su opinión de usted, señor Chevasco, hemos visto que en este actual gobierno ha habido demasiados cambios en el tema del gabinete ministerial. ¿Usted recuerda que esto haya sucedido anteriormente en otro gobierno con tanta incidencia como ahora? No tan continuamente, no tan seguido. Han habido cambios ministeriales espaciados, ¿no?, de determinados ministros, pero no hemos tenido en tan poco tiempo 3 gabinetes. Eso genera también un tipo de lectura, ¿no? Creo que la inestabilidad es la que reina actualmente en el país en todo aspecto. Sí, en todo aspecto, definitivamente, pero estos cambios se debe a que no se cuenta o no se está convocando a las personas adecuadas con el perfil técnico debido que debería estar en estos cargos. Yo diría que más que técnicos son criterios políticos, ¿ah? El tema es ideológico, si queremos verlo de alguna forma. El Congreso en su mayoría, no estoy hablando del número de grupos parlamentarios, pero sí en su mayoría, no coinciden con el sentimiento ideológico del gobierno, de tal manera de que los ministros nombrados, al no gozar con la simpatía de los congresistas, teniendo en cuenta aspectos de formación académica o experiencia profesional o aspectos de carácter ideológico,
pues están sujetos a la crítica permanente, ¿no? Y es el Congreso quien, realizando la función de control y fiscalización, es la que está realizando diversos tipos de interpelaciones, invitaciones a ministros, censuras de ministros. Ahora, similar la situación de alguna manera también es en el Congreso de la República, ¿no? Tenemos muchos parlamentarios jóvenes con poca trayectoria política y experiencia y que han tenido varios desatinos. Bueno, usted sabe, la inexperiencia te genera hierros, ¿no? Y esto es parte de la reforma constitucional, la pésima reforma constitucional de no permitir la reelección de congresistas. Esperemos que las reformas al sistema parlamentario se realicen en el corto plazo, no solamente para la reelección parlamentaria, sino también para establecer requisitos para las personas que quieran postular al Congreso, requisitos para las personas que quieren ser presidente de la República también deben existir. Y también la posibilidad de que el Parlamento se renueve por tercios y mitades en la mitad del quinquenio. Creo que este tipo de reformas ayudarían muchísimo a la buena marcha del Congreso. Entonces, ¿considera usted que sí sería adecuado el tema de la reelección parlamentaria? Cuando este tema estuvo en bastante discusión, ¿no? Porque decían, no, son los mismos congresistas que tienen tantos años que no se quieren ir de ahí. Y ahora tenemos el otro lado, entran nuevos congresistas y dicen, no, sáquenlos a todos. O sea, ni lo uno ni lo otro. Es que los extremos son malos. Al final, quien decide si se reelige o no a un congresista es la población. Y sabemos que la experiencia es una condición necesaria para que el político sea exitoso. O sea, el éxito de un político, la eficiencia de un político, la productividad de un político descansa sobre la base de la experiencia. Lamentablemente tenemos gobernantes sin ninguna expertise en gestión pública. Cuando un ciudadano llega al Congreso, que es un mundo totalmente nuevo, demora en saber los procedimientos, la forma de conducirse, de comunicar, etcétera, ¿no? Por eso que es conveniente que se combinen la juventud con la experiencia. Y la única forma de poder concretar esto es que el Parlamento permita que las personas con experiencia puedan reelegirse si es que la población así lo quiere. Y los partidos políticos también deben realizar un trabajo fundamental en la formación de sus cuadros políticos que ofertan, que van a ser ofrecidos para ejercer cargos de elección popular, no solamente de congresistas, sino de alcaldes, regidores, presidentes regionales, etcétera. Y que es algo que se ha perdido, ¿no? Ya no hay o no se ve estos líderes que se formaban dentro de los partidos políticos, ¿no? Líderes totalmente preparados y aptos que tenían el perfil para ocupar ciertos puestos y representar también, pero es algo que se ha estado perdiendo probablemente. Sí, los partidos de escuela ya forman parte del pasado, ¿no? Pero debemos tener en cuenta que existe una ley de partidos políticos que permite que los partidos políticos con representación en el Congreso tengan ayuda económica por parte del Estado para que formen sus cuadros. Es decir, cada partido político representado en el Congreso recibe dinero al año. Y este dinero debe ser invertido en la organización y en la capacitación de sus cuadros. Lo que nos falta es saber en qué medida, desde la aplicación de esta ley, los partidos políticos han venido usando ese dinero y qué capacitaciones está realizando a favor de sus militantes. Claro, porque ahí entra mucho el tema de, bueno, ¿en qué se fue el dinero, no? Ahora, lamentablemente, con todo este tema de la corrupción que estamos viendo por todos lados, entra bastante la duda de qué es lo que sucede, cómo se manejan esos fondos. Por eso, yo creo que los partidos deben rendir cuenta de lo que han hecho con el dinero en cuanto a la capacitación de sus militantes. O sea, el militante del partido político va a ser el futuro alcalde, el futuro ministro, el futuro congresista. Entonces es responsabilidad del partido político formar buenos elementos para que el político sea profesional. Muchas personas temen, dicen, el político vive de la política. Bueno, es su trabajo.
Y el éxito de los parlamentarios y de los políticos en general está sobre la experiencia, ¿no? O sea, si queremos un presidente de la República en el futuro, un buen presidente de la República en el futuro, lo mínimo que tiene que tener esa persona es formación en gestión pública, haber administrado siquiera un municipio, un gobierno regional, haber sido congresista. O sea, no se puede llegar a la presidencia del Perú sin la experiencia necesaria en gestión pública, en gestión política, ¿no? A eso tenemos que tender. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y que es la experiencia política que le ha faltado definitivamente al presidente Pedro Castillo, quien solamente ha sido conocido por las protestas que hubo en el SUTE, pero no más por una larga trayectoria que haya tenido ni siquiera como funcionario público, ni nada por el estilo. Ahora, respecto al tema de que hay una sanción, si por lo que él no ha respondido ante la Comisión de Fiscalización, ¿podría incurrir en una sanción o no? No, ninguna. El tema es que la Constitución no ha desarrollado los delitos que un presidente de la República podría realizar estando en funciones. El modelo que tenemos respecto a ello manifiesta que un presidente de la República no puede ser sancionado en el ejercicio de su función, sino hasta después de haber culminado su periodo de gobierno. Eso debe entenderse claramente. Si el informe del Congreso concluye en denunciarlo al presidente de la República, correcto, ese informe será remitido al Ministerio Público, pero el Ministerio Público no podrá presentar ninguna denuncia constitucional contra el presidente, sino hasta después que haya terminado su periodo de gobierno. Esa es la realidad. Bueno, hubiera sido, se sabe que no puede haber ninguna sanción al respecto, ¿no? Pero hubiera sido lo adecuado que se presente ante la Comisión de Fiscalización. Es otra cosa. ¿No? Porque él ha estado declarando constantemente que va a dar la cara, que va a responder, sin embargo, ha pasado todo lo contrario, lamentablemente. Sí, pues yo creo que ha sido mal aconsejado, ¿no? Yo creo que para la salud de él y de su gobierno y de la política en general, lo mejor hubiera sido que reciba la Comisión de Fiscalización, a la cual tampoco él está obligado a contestar. Hay muchas personas que han ido a la Comisión de Fiscalización en calidad de denunciados y simplemente han guardado silencio porque han manifestado que el tema está siendo ya investigado por la Fiscalía. O sea, la obligación que tiene el investigado por parte de la Comisión de Fiscalización es a la de asistir, pero no a la de responder. Ojo. Hubiera quedado mucho mejor en todo caso, ¿no? Claro. O sea, yo hubiera aconsejado eso, ¿no? Pero no, estoy acá, bueno, yo estoy acá dando la cara, pero no voy a responder al respecto, se acabó. Sí, yo creo que ahí ha habido una mala consejería. Ahora, ya no hay otra oportunidad. Bueno, si la comisión puede volverlo a citar, pero yo no sé si esta citación llegaría a buen puerto, ¿no? Es que con los antecedentes. Que hay un precedente, definitivamente. Para ya culminar la entrevista, tengo una consulta. ¿Cuál es su posición de usted respecto de volver a la bicameralidad? Mira, yo creo que después de el problema no es el número de cámaras. Podemos tener una cámara, 2 cámaras, 3 cámaras, 4 cámaras si quieres. Pero nada de ello va a ser exitoso si es que no primero cambiamos las personas. Todo depende de las personas. Porque pueden haber cámaras con un modelo espectacular, puedes tener procedimientos impecables en el papel, y cosas espectaculares, modelos, qué sé yo, pues generados por científicos de la NASA. Pero ¿de qué te sirve si las personas no lo van a cumplir? Tenemos que mejorar la calidad del político para que mejoren las cámaras legislativas, sea una o 2 cámaras. Entonces, empezando por ahí, en mejorar a los políticos que se están formando, por supuesto. Hay que ir a la raíz. Excelente. Muchas gracias, señor Chevasco. Gracias por compartir con nosotros aquí en Conectados TV.